El doctor Carlos Julio Emanuel y Fernando Aguayo. Nuestro primer invitado, el economista Francisco Suet, exministro de Finanzas aquí presente, y Ricardo Gómez Bejarano. Entonces, abrimos esta mañana esto que podríamos llamar la búsqueda de la verdad. Quiero darles a ustedes dos, a Francisco Suet y a Ricardo Gómez Bejarano, un pedido de ustedes que dicen qué se debe de hacer finalmente en el Ecuador con los fondos que han salido del gobierno a cuentas particulares. Que se haga, dicen muchos de ustedes. Yo le entrego esto para el examen a Francisco Suet y Ricardo Gómez Bejarano, que se haga lo que se ha hecho en Brasil. En Brasil han abierto un expediente al propio presidente de la República, a no sé cuántos legisladores, y han contratado a esas empresas ahora que hacen ese trabajo para que reivindiquen los fondos que se han llevado al Estado del Brasil. Pregunto yo a ustedes, pregunto a Francisco Suet con su experiencia, ¿cabe esta posibilidad en el Ecuador de que se contrate esas compañías internacionales que hacen la pesquisa de los fondos para retornarlos al país, a la cuenta del Estado? La respuesta corta es que sí. De hecho, el país ha contratado, el gobierno ha contratado a lo largo del tiempo firmas legales para que represente sus intereses. Es más, la última cifra que yo leí respecto de las contrataciones hechas por el gobierno de Correa, reportadas en la prensa, era que se habían pagado honorarios por $350 millones a diferentes firmas de abogados para que los represente en los diferentes casos en los que amerita la representación de los intereses del Estado. Entonces, eso simplemente para responder o para documentar o para respaldar el decir que sí se puede hacer. Segundo, hay la metodología necesariamente empieza dentro de casa. Se sabe quiénes estuvieron ahí, quiénes son lo que se llama las personas políticamente expuestas. Hay un cuadro de la A a la Z de quienes transitaron por el gobierno en los últimos 10 años, 11 años ahora, en las diferentes posiciones, jerarquías, calidades, etcétera. Respecto de esas personas, se hacen los seguimientos individuales de las cuentas, tanto en lo que tiene que ver con el punto de partida, que es el patrimonio inicial, allá, digamos, por decir una fecha, al final del año 2006. Entonces, ¿cómo evolucionó ese patrimonio del 2006 al 2017? Si todos los ingresos que fueron percibidos y declarados fueron aquellos que vinieron, o sea, de los ingresos, pensemos en los que se quedaron 10 años en el gobierno, ¿no? Entonces, en realidad, lo único que pudieron percibir fueron los sueldos de esos 10 años, ¿no?, por parte del gobierno. Si tenían otros ingresos, otras rentas, tenían que haber declarado las fuentes de esos ingresos, no sean propiedades que vendieron o sean propiedades que arrendaban, que de lo cual derivaban una renta,
o sea, cualquier tipo de activos, incluyendo activos financieros que pudieran haber tenido. Eso sí, para eso existe pues la declaración patrimonial y para eso existe el seguimiento. Entonces, en base a eso, uno empieza a hacer la selección del cuadro inicial, va como bajando, ¿no?, el número de observaciones, y sobre esas observaciones empieza a enfatizar o a analizar mucho más de cerca. Y se va a dar cuenta, por ejemplo, asumamos que alguien que en esa fecha no tenía vehículo, tenía un vehículo pequeño y ahora tiene 8 o 10 vehículos, que no tenía casa y ahora tiene casa, que lo que percibió fue exclusivamente los $2.500 que, por ejemplo, recibía del gobierno. No, entonces la pregunta es, bueno, ¿de dónde sacó eso de ahí? ¿No? Y la respuesta va a ser que la sacó de algún otro lado que no lo declaró. Hay 6 países en América Latina que está esto vigente. Bueno, es que el punto es que tienes que tener esa unidad de vigilancia. Es una tarea permanente, es una auditoría permanente que se debe de hacer de estas cosas. De suerte tal que primero ya se sabe que va a haber una observación, un ojo avisor que va a estar por encima de ellos. Segundo, que hoy en día el establecer este tipo de control es mucho más sencillo porque la tecnología así lo permite. Tercero, en los casos en los que se trata de exteriores, de otros países, terceros países, entonces lo que se hace es que se establecen convenios con esos países, con las fiscalías, con las entidades de recaudación de renta, con todos estos elementos de protección, con la Interpol en los casos necesarios, etcétera, y de esa manera va cerrando los círculos, ¿no? Porque el dinero, a menos que haya, a ver, si fue gastado o está bien en activos como que son tierras o como que son casas o como que son vehículos o en consumo conspicuo, pero en la medida en que tú estableces que la penalidad por ese tipo de actividad es la pérdida absolutamente de todo, ¿no? Entonces estás poniendo la pica en Flandes, estás poniendo sobre aviso para que estas irregularidades no son aceptadas por la sociedad y que existen los medios para evitar la consumación de todos estos delitos, ¿no? En otras palabras, quienes están en la actividad pública no deben de ir a la actividad pública para hacerse ricos. La ley esta de extinción de dominio que al inicio del gobierno del presidente Macri en Argentina se impulsó, ha tardado, ya lleva 2 años el presidente Macri en el poder y no han podido aún aprobar la ley, pero se entiende que lo van a hacer en los próximos días. Extinción de dominio, eso es que les quiten todo a los corruptos que se han apropiado de dineros del Estado. Yo creo que es muy importante reflejar lo que acontece en países vecinos. El señor Pedro Pablo Kuczynski está a un paso de ser destituido. El día jueves podría quedar al margen del poder, porque tienen los votos necesarios, supera la cifra incluso, se habla de que tienen 90 votos para destituirlo y se requieren, creo que solamente 80. ¿Qué es lo que ha hecho el señor Pedro Pablo Kuczynski? Lo que ha hecho es, cuando fue ministro de Economía del presidente Toledo, él era copropietario de una empresa, una firma que daba asesoramientos y hacían estudios, y ha recibido un dinero de Odebrecht. El señor Pedro Pablo Kuczynski, en su última declaración ayer, luego de haber manifestado y pedido de que se le abran las cuentas, de que se investigue absolutamente todo, él lo que dice ayer es que desconocía que esa firma había contratado con su empresa, que estaba a cargo de su socio, que él no sabía. ¿Por qué hago referencia a esto? Un señor que ha sido catalogado como un hombre honesto, un excelente profesional, un hombre de avanzada edad,
ese señor igualmente parece que algún error cometió al no haber fijado precisamente esas distancias el momento en que fue ministro. No digo que deban sentenciarlo, sacarlo o no. Lo que quiero es hacer referencia a que por estas circunstancias un presidente de la República que tiene poco tiempo en el poder y que exhibe en su vida ser pues una personalidad relevante en ese país y a nivel internacional, ese señor está en la cuerda floja. ¿Cómo es que en el Ecuador hay un sentenciado vicepresidente de la República y sigue siendo vicepresidente de la República? Y hay unos legisladores que siguen pidiendo y planteando, incluso con disgusto y enojo, como la señora Soledad Buendía, que se ha roto con todos los procedimientos, dice ella, porque el señor Glass es inocente, nadie le ha probado en dónde están los dineros y peor aún, cuáles son las cuentas y cuánto tienen esas cuentas. Con indignación me refiero a esto y pongo como antecedente el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski, respetable mandatario del Perú, que puede quedar al margen del gobierno el día jueves. Está muy cercana esa posibilidad. Y en el Ecuador, Ricardo, pues, Gómez, está sucediendo esto, ¿no? De tal manera que, para concluir, Javier, si puedo concluir, discúlpeme, creo yo que estamos diciendo cosas demasiado importantes, porque acaba de decir Francisco que, por ejemplo, se puede comprobar cómo alguien, no solo que llegó al gobierno, sino que llegó a la legislatura con zapatos y sale en Mercedes-Benz, o que entraron con un carrito pequeño y salen con los carros más caros que existen en el Ecuador, que se dice algunos de 150 y 160 mil dólares. Así que todo eso tiene que ser investigado y tiene que ser castigado, y no podemos quedarnos solamente con la sentencia por el caso de asociación ilícita al señor Jorge Glass. Ricardo, gracias por la oportunidad, buenos días. Bueno, el economista Sued ha explicado al detalle la rigurosidad que se debe de sostener para poder acceder a cargos de elección popular, a ejercer cargos de elección popular. Se debe de tener el debido cuidado, en mi opinión, en precisamente todos estos detalles. Y esos detalles tienen que ver qué es lo que puede afectar el ejercicio del mismo cargo para el cual fue elegido el hipotético elegido. Ahora bien, yo pienso que nosotros, es claro que no tenemos seguridad jurídica, y pienso que lo que debemos buscar es la transparencia. Si vamos a buscar la transparencia y vamos a buscar transparencia en el país, y nos damos cuenta que nuestro entorno, usted mencionaba, don Javier, que 6 países están en una situación similar y que la situación es una situación pues calamitosa, corrupción por donde uno vea. Y usted, licenciado Aguayo, mencionaba que los argentinos tienen 2 años peleando por una ley que parece que la van a conseguir y que en buena hora que la consigan. Quiero acotarle algo más. Los argentinos están claros que para salir del kirchnerismo van a necesitar por lo menos 20 años. Es los tentáculos y la putrefacción que conlleva la corrupción imperante en nuestro continente, señores, es de tal magnitud que salirnos y desembarazarnos de ella va a tomar mucho tiempo, va a tener que convocar a las mentes más lúcidas para que puedan ayudarnos y que sean verdaderos patriotas, que puedan ayudarnos a recuperar lo que nuestros antiguos habían hecho de nuestro país, en el caso del Ecuador. Coincido en el tema del
señor vicepresidente de la República del Ecuador, que dice que está de vacaciones, encarcelado en la cárcel 4 en la ciudad de Quito. Eso es una burla, pues. Estar de vacaciones y tener que esperar que se cumpla el término de 90 días hasta para que se cumpla el abandono. Exacto, o sea, me parece que eso es una burla. O sea, todos sabemos, gracias a Dios, nosotros somos un país donde la mayoría de la sociedad nos conocemos o conocemos cuáles son las procedencias y quién es quién en este país. Y no puede ser posible que personas que han manejado este país durante 10 años y que anteriormente eran proveedores de servicios, de bienes y servicios a los sectores industriales, comerciales y otro tipo de sectores, y hayan sido excelentes personas y hayan sido gente muy transparente, posiblemente. Por ahí siempre, toda regla tiene su excepción. Por ahí puede haber habido alguno que no lo haya sido. No es posible, pues, que de la noche a la mañana, después de que andaban en buseta, resulta que tienen un Mercedes-Benz donde viajan él, la familia. Adelante del Mercedes-Benz viajan 2 Land Cruiser con 16 personas pagadas por el Estado. Atrás del Mercedes-Benz viajan 8 camionetas con 8 personas trepadas en cada camioneta, pagados por el Estado, con gasolina del Estado, con mantenimiento de los vehículos por el Estado. Esa gente tiene que comer, esa gente tiene una familia, tiene necesidad. Eso es un trabajo para la gente. Pero no es posible que estas personas hayan abusado de los dineros públicos como lo han hecho, y como que se van a aprobar porque las cosas se van a transparentar, y que lo hayan hecho de la forma más, con una desfachatez inusitada, algo nunca visto, y que aquí nadie haya reclamado durante 10 años, porque recordemos, pues, ecuatorianos, cómo ha sido el tema. Aquí 9 años el señor Correa gritó, vociferó, y el que reclamaba se iba preso. Así fue. El último año, cuando el hombre sale, en diciembre de 2015, y dice: miren, ecuatorianos, es que el precio del petróleo desde septiembre de 2015 ha empezado el pico a caer, y entonces vamos a tener un año 2016 un poco complicado, y entonces el 2017 ya es un año electoral donde también vamos a tener que pagar precios. Pero fue un hombre que tuvo ingresos, economistas, doctor Emanuel, dígame, ¿cuántos fueron los ingresos brutos que tuvo el Ecuador durante 10 años? Fueron 330 millones, corríame. Vamos a un corte comercial y dejamos solamente una anécdota. Alguien que conocía mucho a Velasco Ibarra. Velasco Ibarra no sabía firmar cheques. No estaba dentro de su conocimiento el cheque. Entonces, la pureza de Velasco. Bueno, hay algunas personas que hoy en día no usan teléfonos inteligentes tampoco, Javier. No me diga. Sí, señor. Bueno, vamos a un corte comercial y seguimos con este panel. Y análisis. Inicio de espacio publicitario. Porque estás en el mejor lugar. Usa tu Pacificar débito y cumple tus sueños. Gana el reembolso de tus compras diarias durante todo el mes de diciembre. Aplican para reembolsos de hasta $1,000 diarios. Hospedarse en el Ramada es toda una experiencia. Lindas habitaciones, un delicioso buffet, atención personalizada hasta en el más mínimo detalle. En el Ramada, tu evento será extraordinario. Reserva ahora mismo tu cena navideña con nosotros. Tenemos paquetes especiales para grupos o empresas. Llámanos 2565-555, 2565-555. Descansa, conoce, disfruta. Hotel Ramada, el hotel del malecón. La gente está disfrutando
en esta Navidad y el nuevo año todos tus deseos de cambio positivo se cumplan. Son los sinceros deseos de todos los que hacemos EMAPAC. En esta Navidad tu familia está más conectada que nunca con Claro, porque con tu plan Familia Sin Límite tienes llamadas ilimitadas e internet en tu casa y tu móvil, 80 canales HD y miles de películas y series con Claro Video. Además, recibes hasta 4.000 megas mensuales de regalo para dividirlos entre los planes de tu familia. Contrátalo en www.claro.com.es. Lo mejor de la vida es estar conectados. Con Claro, todo se conecta. Servicio prestado por Conecel S.A. Válido del 20 de noviembre al 31 de diciembre del 2017. Consulta condiciones e información en claro.com.es. Un perfume para ti, millas para mí. Una laptop para ti, millas para mí. Un vestido para ti, más millas para mí. En Navidad es tiempo de dar y recibir millas. Paga tus regalos con tus tarjetas Banco Internacional y podrás ganar 1 millón de millas para viajar a donde quieras. Banco Internacional. Queremos ser más. Sortearemos 1 millón de millas entre 2 ganadores. Revisa condiciones en www.bancointernacional.com.es. En Supermercado de Carnes La Española, ahorra y disfrute lo rico de la Navidad. Por la compra de tu pavo o pernil de cerdo, te llevas gratis un pollo o jamón de pollo, porque el sabor de la Navidad está en La Española. Nuestros productos navideños con el 10% de descuento. Pastel navideño, jamón de Praga, lomo de cerdo, enrollado de tocino y muchos más. Avenida Las Américas, Alborada y San Borondón. Supermercados de Carne La Española te desea una feliz Navidad. Empieza a usar tu Pacificar Débito y podrás ganar el reembolso de hasta $1,000 en tus compras diarias durante todo el mes de diciembre. Consiente a tu pequeño con los miércoles del bebé en nuestro Happy Time de Navidad Pharmacies. Todos los miércoles obtén desde el 20% de descuento en marcas como Vlemil Etapa 3, Baby Sec, Cremaderm, Pigeon y muchas marcas más. En los miércoles del bebé, compra todo lo que necesites para el cuidado del más pequeño de la casa. En los días Pharmacies, visítanos o llámanos al 3731-731 o desde tu celular al 9000. Pharmacies, ideas llenas de salud. No aplica promoción sobre promoción. Aplican restricciones. Somos de toditos los colores, cada sueño tiene su sabor, un crisol de ideas y proyectos, buenos tiempos vienen Ecuador. Creemos en Ecuador, creemos en ti. 700 millones para el sector productivo, con mayor eficiencia y agilidad. Tu crédito aprobado en 15 días. Así financiamos tu progreso, que es de todos. CFN, creando futuro nacional. ¿Sabías que a través del proyecto Más Tecnología, Escuelas Particulares Populares, ya son más de 250 escuelas beneficiadas y más de 100.000 niños con alcance a la tecnología? Cumplimos nuestro compromiso de cerrar la brecha digital y reforzar las competencias académicas de nuestros niños y jóvenes. Únete donando tu computadora o parte de ella a Fundación Edúcate. Comunícate al 1-800-EDÚCATE. Seguros Cóndor ya es parte de esta iniciativa. Con Seguros Cóndor, mañana todo va a estar bien. Esta Navidad el mejor regalo es estar presente. Y ese es nuestro mayor deseo para ti. Regístrate en dinersclub.com.es/estar presente y participa con tus compras para ser uno de los 3 ganadores de una increíble experiencia junto a los que más quieres. Diners Club, tu mundo sin límites. Aplican condiciones. Amiga, ayúdame. Las líneas de expresión están marcando mi rostro. No tengo tiempo para largas horas de consulta. Tengo terror a las cirugías. No me gustan las inyecciones ni los tratamientos invasivos. Necesito una solución ya. ¿Qué puedo hacer? No te desesperes. Voy a compartir contigo el secreto de la eterna juventud en Harmony con Ultherapy. Y los sensores virtuales te dejan como nueva en tan solo 90 minutos. Yo los probé. Los resultados son fantásticos. Vas a quedar encantada. Omni Hospital, local 3. Teléfono 2109-190. Matriz Harmony, Avenida Guillermo Pareja. Teléfono 5047-129. Y en Sambo, Centro Comercial La Torre, 099-6742-081. www.harmony.es. Saco una manito, la hago bailar. La cierro, la abro y la vuelvo a entrar. Saco otra, la cierro, la abro y la vuelvo a entrar. El 30% de los niños afectados por manipular pirotecnia pierden algún miembro de su cuerpo. Que la fiesta no acabe contigo. Cuando juegas con pirotecnia, tienes mucho que perder. Un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.
Marisa sueña con tener el iPhone 10 desde el día que anunciaron su salida. Gánate un iPhone 10 todos los días al diferir tus consumos con Pacificard. Hay 45 iPhone 10 esperando por ti. Cada vez que difieres, aumentas tus posibilidades de hacer tu sueño realidad. Pacificard. Historias que vivir. Banco del Pacífico. Tu banco. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2017. Aplican términos y condiciones. Para más información consulte www.pacificard.com.es. Fin de espacio publicitario. Estamos en Punto de Orden, programa de opinión y análisis. Volvemos al panel nuevamente y le damos el uso de la palabra a Carlos Julio Emanuel, aquí presente. Gracias. Este tema de la corrupción tiene muchas aristas. Escuché lo que decía Pancho, lo que dice Fernando, lo que señala Ricardo. Ricardo decía que muchos de estos nuevos ricos, que ahora son dueños de mansiones en San Borondón y tienen una flota de carros valoradas individualmente en 100,000 o más dólares, era gente que antes andaba en buseta. Por ahí escuché a un político decirlo en otra forma un poco más gráfica, decía que alguna de esta gente antes andaba por la calle vendiendo ceviche en balde, o que tenía plata solamente para comer mango con sal. Ahora pues obviamente van a París, tienen yates, algunos se ufanan de tener los yates más grandes de Miami. Y la pregunta aquí para Pancho, Fernando y Ricardo es, todo este régimen de impunidad que lo organizó desde el inicio el gobierno de la Revolución Ciudadana, porque recordemos que eliminaron los controles previos que antes eran necesarios, controles de Procuraduría, informes previos de Contraloría, que decidieron hacer para cada obra prácticamente un decreto de emergencia, que se inventaron esto que yo antes no lo había escuchado, de repente sí existía, el giro específico de los negocios, para llevarse 2.000 millones de dólares en la refinería de Esmeraldas. Y hay muchos más, etcétera. Dentro de toda esta trama, ¿quién era el que organizaba todo? Pues tiene que haber un líder. A mí no me llama la atención que el abogado del vicepresidente Glass, aún vicepresidente lastimosamente, ha declarado hace pocos días que el señor solamente estaba cumpliendo órdenes. Esa va a ser, yo creo, la nueva defensa de Glass. ¿Y quién le daba las órdenes? El presidente de la República. ¿Quién lo encargó de todos los sectores estratégicos? El presidente de la República. Por decreto. Por decreto. La pregunta entonces es, ¿cuál es el próximo paso que se va a dar por parte de la justicia y del fiscal para llegar al fondo de las cosas? ¿Tendrá o no tendrá que involucrarse directamente al ex presidente Correa? Pancho. Bueno, evidentemente tiene que llegar allá. Y tiene que llegar allá por todas las razones que acabas de dar. Y por el principio de la responsabilidad, que es un principio constitucional. Y que establece claramente que nadie está exento de responsabilidades. Todas estas iniciativas, tales como la expedición de decretos de emergencia, el país vivió en emergencia 10 años para simplemente apartarse de todo lo que tuviese que ver o con concursos de precios o con licitaciones. Se estableció un portal de compras que se ha ganado una mala fama bastante documentada. Posteriormente, efectivamente esta invención del concepto del giro del negocio, para lo que servía era para hacer las contrataciones a dedo. Contrataciones que conllevaban de inmediato los sobrecostos ya conocidos, aparte de las comisiones que se daban sobre los sobrecostos acordados, ¿no? Y que significaron, sin lugar a dudas, ingentes
pérdidas para el país que suman varias decenas de miles de millones de dólares. Entonces, ese es justamente el botín que hay que buscar. Eso no se va a ir, eso va a estar ahí siempre, y tiene que ser el tipo de delito que no tiene un tiempo máximo de duración y que después simplemente queda terminado. Si, por ejemplo, el señor Glass tiene que pasar a prisión, eso no quiere decir que con eso termina el tema. Tiene que seguir la investigación precisamente para lograr que la vindicta pública ecuatoriana logre rescatar todo aquello que debe de rescatar, así sea que esté en la Cochinchina, ¿no? Metido debajo de un colchón en Myanmar o en Laos o donde sea, pero en algún sitio está y tiene la forma o bien de dinero o de oro o de títulos valores o de tierras o de casas o de cualquier tipo de propiedad. Cabe una revisión de cualquier fortuna. Pero no, permanentemente. Es que tiene que ser permanente. Esto no puede ser, esto no es, y es imprescriptible. No, esto no puede ser un tema de una investigación. La auditoría forense que se debe de desplegar es una auditoría forense permanente, porque es la única forma de crear los filtros suficientes, primero, para depurar el sistema, y segundo, para evitar que en el futuro se vuelva a repetir la situación, porque lamentablemente hay una constante de corrupción, mayor o menor, a lo largo de la historia, no solamente de Ecuador, sino que en general es así. Y en la conformación que se ha tenido de los gobiernos y de las naciones-estados, los que buscan el poder no solamente para dominar a los prójimos, sino para, aparte de eso, tener la seguridad material. Mira, el caso extremo hoy día es Venezuela. En Venezuela simplemente se robaron $2.000 millones de PDVSA, ¿no?, que los llevaron a cuentas en Andorra y que sirvieron para el consumo conspicuo más grosero que alguien se puede imaginar, como que alguien entra a una tienda de Rolex y se compra 100 Rolex de oro. O sea, eso es ya simplemente no tener nada que hacer con el dinero para caer en ese tipo de cosas. Pero cuando hay gente que llegó al dinero de esa forma tan sencilla, tan simple, tan simplemente de conexión, tan simplemente de estar en el poder, esa coincidencia, esa situación hace que esa persona no tenga pues idea del valor del dinero. No es que lo consiguió sin trabajar. A propósito, ¿no? Había un debate, me tocó presenciarlo. Todos estuvieron de acuerdo. En el tema inicial hubo problemas, pero en el tema de fondo, si Correa debe venir o no a dar cuentas, todos estaban de acuerdo en que debe ser traído inmediatamente. Tiene que estar aquí, tiene que rendir cuentas. El gran responsable de esta crisis moral del Ecuador. Él es el responsable. El planteamiento que acaba de hacer él y el señor Patiño ante la Organización de Estados Americanos, denunciando que prácticamente en el Ecuador se han roto, se han quebrantado todos los principios constitucionales, no es otra cosa que alguna tabla de salvación y pretender difundir a nivel internacional una idea falsa de que no es que ha sido corrupto su gobierno y por eso están cayendo miembros de su gobierno, sino porque hay una persecución de un enemigo político que antes era su vicepresidente de la República, como el caso del señor Lenín Moreno. Para mí la lectura está ahí. El señor Rafael Correa en los últimos 15 días se ha dado cuenta que puede estar comprometido antes de lo que él pensaba, mucho antes de lo que él pensaba. De ahí que es importantísimo también lo que aquí se ha dicho, de que el señor Jorge Glass y su abogado ya advierten que cumplían órdenes. Es que al señor Jorge Glass, con 6 años de prisión, más los otros juicios que ya están siendo impulsados, juicios con 10 y 12 años de prisión, se dice podría acumular de pronto 40. Y alguien que tiene
una sentencia acumulada de 40 años, piensa dos veces y dice, si yo, al igual que los brasileños, a quienes les impusieron 20, 24 años, hablo y me reducen a la mitad, yo también voy a cantar en el Ecuador. Pienso que el señor que había denostado, había criticado a los delincuentes brasileros, que son los que me han acusado, y a ellos no les pasa nada, mentira, los señores brasileros todos están encausados, procesados y gran parte de ellos sentenciados. Así que es falso que se diga que en el Ecuador les han dejado a un lado y los han salvado. Mentira. El dueño de Odebrecht, Javier. Ya va a la cárcel. Está en la cárcel. Ya está en la cárcel. El dueño de Odebrecht está en la cárcel ya prácticamente 3 años. Y tiene que pagar 5.000 millones. Tiene que pagar 5.000 millones de dólares y su sentencia es a 23 años. De tal manera que aquí ya empieza a tomar cuerpo, mirando en el espejo de fuera, algo que puede salvarme por lo menos la mitad del tiempo que podría estar en la cárcel. De tal forma que lo que no debemos hacer los medios de comunicación es dejar caer el tema, porque es muy fácil en el Ecuador que porque viene el fin de año y luego la campaña sobre la consulta popular, nos olvidemos de esto. No nos vamos a olvidar. Fernando, lo que usted dice es tan así. Escuchaba al doctor Emanuel también hablar sobre el tema. El meollo de todo esto es que Correa es el gran manipulador y Correa está desesperado. La desesperación de Correa es por algo, tiene una razón de ser. Eso de que hay una declaratoria ya del vicepresidente en funciones todavía. Y el abogado de que cumplía órdenes, y Pancho Sueda ha dicho, cumplía órdenes del presidente de la República porque es un principio constitucional. A ver, sigo con la transparencia. Cuando uno es subordinado a un jefe o a alguien en una estructura piramidal en la cual reporta al inmediato superior o tiene que reportar a otros departamentos paralelos, ¿ya? Y lo hace con transparencia, uno se debe a alguien, pues. ¿O no han escuchado los ecuatorianos que todos tenemos jefes? Todos tenemos jefes. El jefe del presidente de la República, sea quien sea, es el soberano. Es el soberano. Entonces, si es que este individuo cumplía órdenes, él estaba trabajando para alguien y él tenía que reportarle a alguien. Y me imagino que ese alguien debe haber dado disposiciones claras y ya sabemos cuáles son los resultados. Hay una trama de una sinvergüencería institucionalizada. El economista Sueda ha explicado nuevamente el tema de, por ejemplo, se creó el CERCOP, donde el CERCOP dejó fuera a una infinidad de profesionales de primera y todos los contratos que los profesionales buscaban en su momento y que participaban de la forma más honesta y diáfana fueron vulgarmente marginados, porque la expresión que había en las entidades públicas, según cuentan los profesionales, es que X, Y o Z contrato ya estaba amarrado o tenía la orden de fulano o de sultano. Y que ahí están las decenas de millones de dólares. Exactamente. Miles de millones de dólares. Exactamente. Entonces, ahí están. Sigo con la transparencia, si me dan un minuto más. El tema de Brasil no solamente que es un tema de que al número uno de la compañía corruptora, porque hay una corresponsabilidad, está preso ya desde hace algún tiempo, sino que aparte de eso, él está haciendo una colaboración eficaz con la justicia
Y como decía el economista Suet, tiene que pagar 5.000 millones de dólares de reparación al Estado brasilero por todos los daños y perjuicios ocasionados. Y en Estados Unidos y en Suiza, además. Para que vean. Entonces, concluyo. En el Ecuador tenemos que ir a la transparencia. Así nos demoremos 50 años. Así no la veamos nosotros. Tenemos que instaurar nuevamente lo que es el principio de la transparencia. Tenemos que vivir bajo un Estado de Derecho a donde se brinde con defectos, como es la sociedad americana. Con defectos se brinda transparencia, las instituciones funcionan. Aquí la institucionalidad se perdió. ¿Por qué? Porque a los señores que gobernaron en la década perdida no les convenía pues que las instituciones funcionen. ¿Para qué? Para cumplir con todas sus fechorías y con todo lo que el pueblo ecuatoriano hoy ya conoce, y que gracias a Dios hay una voluntad jurídica, hay una voluntad política de sancionarlos, y ojalá que sea con el máximo rigor de la ley para que no vuelva a ocurrir a futuro en el Ecuador. Emanuel. Javier, un radio escucha, Eduardo Pactón, dice, al haber estado atento a lo que aquí se ha hablado, dice: por eso es importante la consulta popular por el sí, para que estos organismos de control, entre comillas, puestos a dedo por estos delincuentes, se vayan a la cárcel. Es importante la consulta, lo hemos venido diciendo hace tiempo, que hay que ganar con el sí abrumadoramente, fundamentalmente por la pregunta 3, que tiene que ver con el despido de todas las autoridades de control, me refiero fiscal, procurador, contralor, y que vayan allí personas de probada honorabilidad y solvencia, para que comiencen a actuar sobre un tema que por 10 años ha quedado escondido bajo el tapete, que es el tema de la corrupción. Aquí hemos vivido un régimen de impunidad. Yo creo que lo que ha dicho, y voy a repetir, lo que ha dicho el abogado de Glass es importante. Lo que dijo César Montúfar el día de la sentencia es importante, porque ¿qué dijo César Montúfar? Esperemos que ahora, una vez que ha sido sentenciado el vicepresidente, comience a conversar un poco más sobre estos temas. Es decir, hay la posibilidad, hay el deseo, creo que sería muy provechoso para el país, que el señor Glass sea un delator como fue el señor Santos en Odebrecht. Eso sería maravilloso, doctor. Así es. Eso sería maravilloso. Francisco, culmina el programa. Mira, esta temática de la corrupción siempre ha gozado de una suerte de anonimato en Ecuador, ¿no? Y justamente el hecho de que se inicia las denuncias en Brasil y después se riega como reguero de pólvora por todo el continente, nos hace parte de una tendencia regional y universal también, ¿no? Porque de hecho hay problemas por todos lados. En Corea del Sur la presidente fue defenestrada, en Israel un primer ministro estuvo en la cárcel y el actual tiene problemas, ¿no? Y en general hay el mismo tema de las investigaciones respecto de Trump, el mismo tema del señor Trump y las investigaciones que cada día van cerrando el cerco por otras razones, pero finalmente es que lo que ocurre es que la práctica de la corrupción tiene múltiples facetas, ¿no? Desde el policía de tránsito que acepta los $10 para no dar el ticket, ¿no? Hasta las fechorías que se hacen en los niveles superiores. Repito, el tener auditoría forense permanente, porque esto no es una novelería. Si fuese una novelería, estaríamos todos aquí perdiendo el tiempo.
el cesar a estas autoridades, el terminar con ese concepto extraño del control ciudadano y social y qué sé yo, con gente nombrada con la específica función de hacer la voluntad del presidente. Porque esa es otra expresión. O sea, el hacer esto, el dar estos poderes a representantes de la ciudadanía que no representan a nadie, porque gozan del mayor anonimato que uno pueda pensar en esta sociedad. Son una sinvergüencería. ¿No? Es que no representan a nadie, Ricardo, y el que tengan estos poderes, ¿no? El que tengan estas caseteras de discursos metidas en la memoria, ahora ya no serán caseteras o serán chips, ¿no? Pero en todo caso es el mismo principio, ¿no? El hacer este mimetismo de las instituciones de la democracia para corromper la democracia y para prostituir a las instituciones del Estado. Todo esto significa que la auditoría esta de la que estamos hablando aquí, la auditoría forense, no termina simplemente con el análisis de unos números, va mucho más allá, porque ya una vez que traspasa los números e identifica las diferentes maneras como se ha desarrollado las prácticas de la corrupción, debe de llevar al ente político y a la sociedad civil a que tome conciencia de que el país debe cambiar, porque uno de los factores importantes y determinantes de que seamos un país del tercer mundo es la corrupción. Bueno, así es. Vamos a concluir el programa, señoras y señores, una vez más, indicándole que nuestra labor es la búsqueda de un maravilloso Ecuador de justicia y dignidad. Mil gracias a ustedes por la sintonía que hacen posible este programa. Mil gracias a todos. Estamos